Hay momentos en los que todo parece estar bien desde afuera. Caminamos, hablamos, trabajamos, cumplimos con todo lo que se espera de nosotros, pero cuando cae la noche, cuando se apagan las voces del día y el mundo ya no exige atención, surge un susurro que no se puede ignorar. Es una especie de vacío que no tiene nombre, una nostalgia por algo que no se ve, pero que se siente con toda el alma, y es en ese silencio, cuando el alma ya no tiene a dónde huir, donde algo comienza a hablar. No con palabras, no con gritos, habla con una presencia que se insinúa y que al mismo tiempo conmueve. Esa voz que empieza a resonar en el fondo del alma es lo que llamamos el llamado silencioso de la misericordia. Este llamado no se impone, no exige, no interrumpe, simplemente está, esperando, observando con paciencia divina cuándo estaremos listos para responder. Puede manifestarse como una inquietud sin razón aparente, como un deseo repentino de rezar sin entender por qué, como un recuerdo de algo que nunca vivimos pero que anhelamos desde siempre. Es Dios, es su misericordia infinita tocando las puertas del corazón sin violencia, con ternura, con constancia, llamando desde dentro, no desde fuera, porque su lugar de encuentro no es el exterior, es el alma. Muchos han sentido este llamado y lo han ignorado por miedo, por dudas, por orgullo, por no saber qué hacer con él. Otros han corrido hacia él como un sediento corre al agua. Pero todos, tarde o temprano, descubren que no hay descanso verdadero hasta que esa voz es escuchada y respondida. Y entre todas las formas en que Dios ha elegido hablarnos, hay una que sigue activa, viva, pulsando con fuerza espiritual en el corazón del mundo, la coronilla de la divina misericordia. Esta oración no es solo una devoción más, no es un rezo mecánico ni un ritual vacío, es una respuesta celestial al clamor humano. Es el eco de un Dios que sigue diciendo, confía en mí, incluso cuando el mundo se derrumbe, incluso cuando tú mismo te hayas abandonado. Cada palabra de esta oración fue dada por Jesús a una mujer sencilla, en un tiempo de oscuridad, no solo para ella, sino para ti, para mí, para todos los que en algún momento del camino sentimos que nos perdimos. Cuando empiezas a rezarla, no estás simplemente repitiendo frases. Estás respondiendo a un llamado que ya estaba dentro de ti antes de que lo notaras. Estás alineando tu voz con una corriente de gracia que atraviesa los siglos. Estás diciendo sí a una invitación que no exige nada, solo fe, solo apertura, solo un corazón dispuesto a ser tocado, purificado, restaurado. Y cuando ese sí se da con sinceridad, cuando se reza no desde los labios, sino desde la herida, desde la necesidad, algo comienza a cambiar, no afuera, no de inmediato, sino dentro. Silenciosamente, la misericordia empieza a hacer su obra. Rompe cadenas invisibles, derrite durezas acumuladas, sana memorias, abre caminos donde antes solo había niebla. No necesitas ser santo, no necesitas tener las palabras correctas, solo necesitas estar dispuesto a mirar hacia adentro y decir, estoy aquí, estoy cansado, no entiendo muchas cosas, pero quiero confiar. Y es ahí donde todo comienza a transformarse, porque este llamado no es un reclamo, es una promesa. Una promesa de que si tú das el primer paso, Dios caminará el resto del camino contigo. Los próximos 30 días pueden ser más que un hábito, pueden ser una revolución interior, pero esa revolución empieza con un gesto simple, escuchar ese llamado que se ha hecho presente en el silencio y decidir responder, con humildad, con esperanza, con fe, porque no importa cuánto hayas caído, cuánto hayas dudado, cuánto hayas perdido, si puedes oír este llamado, aún hay tiempo. Aún estás a tiempo de ser alcanzado por la misericordia, una promesa olvidada entre las revelaciones del cielo. Durante siglos, la humanidad ha recibido mensajes del cielo. Algunos han sido aceptados con reverencia, otros descartados con incredulidad. Hay mensajes que cruzaron generaciones y cambiaron el curso de la historia, y hay otros que quedaron escondidos
como semillas enterradas esperando el momento justo para florecer. Dentro de este segundo grupo hay una promesa que no solo fue revelada, sino sellada con la sangre del Redentor. Una promesa que surgió del corazón de Jesús en medio de visiones, suspiros divinos y revelaciones que estremecerían incluso al alma más fría. Esta promesa fue entregada a una mujer sencilla en un convento silencioso de Polonia, bajo la mirada de un mundo que se preparaba para el caos. Y sin embargo, la mayoría de las personas aún no la conoce, no la han oído, no la recuerdan. Porque fue una promesa olvidada entre las revelaciones del cielo. Jesús no eligió a Santa Faustina por su sabiduría, ni por su influencia. La eligió por su humildad, por su capacidad de escuchar con el alma. Y en esa intimidad mística le entregó palabras que no fueron inventadas por el hombre, sino dictadas por el mismo Salvador. Le mostró su corazón, traspasado, abierto, sangrante, pero lleno de amor. Y desde ese corazón brotaron palabras que se convertirían en la coronilla de la divina misericordia. No fue una oración construida por teólogos, fue un regalo celestial, entregado como escudo para los tiempos difíciles, como llave para puertas que parecían cerradas, como puente para almas que no encontraban el camino de regreso. Jesús prometió que quien rezara esta oración con fe recibiría gracias inimaginables. Prometió que, en la hora de la muerte, sería Él mismo quien se colocaría entre esa alma y la justicia divina, no como juez, sino como defensor misericordioso. Dijo que en esa hora crucial, cuando todo lo demás desaparezca, Él recordará esa oración rezada con fe, y aún así esa promesa quedó en el silencio, olvidada por muchos, ignorada por quienes más la necesitan. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. No estás aquí por coincidencia. Cuando una promesa divina ha sido olvidada, Dios empieza a susurrarla de nuevo al corazón de los humildes. Vuelve a sembrarla, esperando que alguien la acoja, la honre, la comparta. Y si estás escuchando estas palabras, es porque esa semilla también está siendo depositada en ti. El mundo nos ha enseñado a desconfiar, a buscar evidencias, a racionalizar todo. Pero lo que viene del cielo no necesita explicación, solo aceptación. La coronilla no es una fórmula mágica, es un acto de fe. Es decirle a Jesús, creo en tu promesa, aunque el mundo diga lo contrario. Es abrazar una revelación que no fue dada a los sabios, sino a los pequeños, y es confiar en que cada palabra que Él pronunció tiene poder para mover el cielo en favor de la tierra. Quizás te preguntes por qué esta oración no es más conocida, por qué no se enseña con más fuerza, por qué no es el centro de todo. Y la respuesta es sencilla y al mismo tiempo profunda. El enemigo teme esta oración, la odia, porque sabe que fue dictada por Jesús mismo para rescatar almas que él creía perdidas, porque sabe que cuando un alma se aferra a esta promesa, deja de caminar sola. Empieza a caminar acompañada por la misericordia, rodeada de luz, protegida por algo que está más allá de su entendimiento. Esta promesa olvidada ha empezado a despertar en muchos corazones. Personas que jamás habían oído hablar de ella, de pronto se sienten atraídas por esas palabras. No saben por qué, pero las repiten. Las sienten. Y en medio de sus batallas personales, empiezan a ver pequeños destellos de esperanza. No saben que están activando una promesa celestial, pero lo están haciendo. Y tú puedes hacerlo también. Los próximos días serán una forma de recordar lo que el mundo ha olvidado. Serán una forma de honrar una promesa que no ha caducado, que no ha perdido su fuerza, que sigue esperando ser creída. Cada vez que reces la coronilla, estarás diciendo, yo sí recuerdo, yo sí creo, yo sí espero en tu misericordia. Y cuando eso ocurre, el cielo no se queda en silencio. El significado oculto de repetir las palabras de la coronilla. Muchos repiten oraciones sin detenerse a pensar en lo que realmente están diciendo. Las palabras salen de la boca, pero no tocan el alma. Se convierten en sonido, no en plegaria. Se recitan por costumbre,
por rutina, por obligación. Pero cuando se trata de la coronilla de la divina misericordia, cada palabra pronunciada tiene una profundidad que escapa a la comprensión humana. No es solo una serie de frases, es un eco del cielo, una vibración espiritual que toca dimensiones que no vemos. Y es precisamente en esa repetición, que para algunos parece innecesaria, donde se esconde uno de los misterios más potentes de esta oración. Decimos una y otra vez, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Lo repetimos 10 veces por decena, 50 veces en cada coronilla completa. ¿Por qué repetir lo mismo? ¿Por qué no cambiar las palabras? ¿Por qué insistir en esa misma súplica con tanta perseverancia? Porque en esa repetición hay algo que se está rompiendo por dentro, algo que se está liberando. Cada vez que esas palabras salen de tus labios, no estás hablando con el aire. Estás marcando el ritmo de una batalla invisible. Estás golpeando suavemente las murallas de tu propia dureza. Estás deshaciendo nudos que llevas años cargando. Estás entrando en sintonía con el latido del corazón de Cristo. Las palabras repetidas no son ruido, son martillazos suaves contra las cadenas del alma. Son gotas constantes que perforan el muro de la indiferencia. Son pasos que recorren un mismo camino, no porque no haya otro, sino porque ese es el único que lleva a la fuente. Cuando repites con fe, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, estás intercediendo por ti, por los tuyos, por los que amas, y también por los que no conoces. Estás tomando en tus manos espirituales los sufrimientos del mundo y elevándolos como incienso hacia Dios. Jesús no pidió que repitiéramos estas palabras al azar. Él las dictó así, con intención divina, porque sabía que el alma humana necesita ritmo, necesita constancia, necesita una melodía espiritual que la saque de sus pensamientos caóticos y la enfoque en algo eterno. Esta repetición es una danza espiritual, una letanía que nos arrastra fuera de nosotros mismos y nos conecta con su misericordia, como un cordón umbilical entre el cielo y la tierra. Y mientras el cuerpo repite, el alma se abre, y mientras el alma se rinde, el espíritu actúa. Hay días en que repetirás estas palabras con lágrimas, sin poder siquiera terminar una decena. Otros días lo harás en medio de distracciones, sin sentir nada. Y sin embargo, en ambos casos, la oración está trabajando, porque no depende de lo que tú sientas, depende de la fidelidad del que prometió escuchar. Repetir la coronilla es como dejarse lavar por dentro, es dejar que esas mismas palabras, una y otra vez, limpien rincones ocultos del corazón. Es permitir que el nombre de la misericordia resuene como eco en tus entrañas hasta que todo lo que te pesa empiece a soltar. Hay cadenas que solo se rompen con repetición. Hay heridas que solo sanan con insistencia. Hay puertas que solo se abren cuando alguien golpea sin cansarse, y esa es la belleza escondida en este misterio. Lo que parece monótono es, en realidad, transformador. Lo que parece simple es profundo. Lo que el mundo desprecia como repetitivo es ante los ojos de Dios una melodía fiel, constante, que sube como incienso y atraviesa los cielos. Porque cuando repites con fe, estás diciendo, sigo aquí, no me rindo. Aunque no vea resultados, aunque no sienta emociones, yo creo. Y esa perseverancia es más poderosa que cualquier palabra elocuente. La coronilla fue hecha así porque Dios sabe cómo hablarle al alma. No con discursos, sino con amor constante. Con una súplica que se repite porque sabe que al repetirla, el alma termina creyéndola, viviéndola, encarnándola. Y un día, sin darte cuenta, esas palabras ya no serán solo oración, serán parte de ti. ¿Cómo la coronilla conecta con el juicio final? Cuando pensamos en el juicio final, la imagen que nos viene a la mente suele ser de temor. Una multitud de almas, un trono radiante, libros abiertos y la verdad expuesta sin posibilidad de ocultar nada. Es un escenario que estremece, porque nos recuerda que todo acto,
Todo pensamiento, todo silencio y toda palabra serán puestos a la luz. Sin embargo, en medio de esa visión solemne existe un secreto que Jesús dejó a la humanidad. La coronilla de la Divina Misericordia no es solo una oración para el presente, es un clamor que resuena hasta ese día en que el mundo entero se incline ante su justicia. Rezarla es participar hoy en la preparación de ese momento, es levantar un escudo invisible contra el peso del juicio y refugiarse en lo único que podrá sostenernos, su misericordia. Cada vez que decimos, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, no estamos solo implorando por nuestra vida cotidiana. Estamos intercediendo por ese instante definitivo en el que la historia llegará a su fin. Estamos pidiendo que cuando el cielo se abra y los hombres sean llamados por su nombre, la misericordia sea más fuerte que la condena. No es un simple rezo que queda en el aire. Es un eco que viaja al futuro y que se levantará como testimonio en el día en que todo será revelado. Porque Jesús mismo prometió que ninguna oración de esta coronilla se perderá, y que en la hora de la muerte Él se colocará como defensor de quien la haya rezado con fe. Piénsalo un momento. El juicio final no será un acto de injusticia. Será el momento en que la verdad brillará con toda su intensidad. Lo que hoy está oculto saldrá a la luz. Lo que hoy fingimos será desenmascarado. Lo que hoy justificamos será pesado con justicia divina. Y frente a esa verdad, ningún argumento humano servirá. Lo único que quedará en pie será el grito de misericordia que tantas veces elevamos. Esa súplica repetida, esa intercesión constante, será como una red extendida que nos cubra en la hora de la verdad. La coronilla es, en ese sentido, más que una oración. Es una preparación para el encuentro final con Dios. Jesús quiso que la humanidad tuviera un arma contra la desesperación en los últimos tiempos. No nos dejó desarmados ante el peso del juicio, nos entregó una llave que abre las puertas de la clemencia. Y esa llave se encuentra en las palabras de esta oración. Cada decena es como un voto de confianza, en que su misericordia será mayor que nuestras caídas. Cada repetición es un recordatorio de que la cruz no fue en vano, que la sangre derramada tiene poder para interceder aun cuando todo lo demás falle. El juicio final no es solo un acontecimiento cósmico, también es personal. Cada alma tendrá su momento frente al Creador. Y cuando ese instante llegue, la voz que se escuchará no será solo la del acusador, será también la de aquel que intercede diciendo, Padre, mira estas oraciones, mira la fe con que esta alma invocó mi misericordia, mira el clamor de su corazón. Esa intercesión es el escudo que la coronilla nos ofrece. No es magia, no es superstición, es la fidelidad de Cristo cumpliendo lo que prometió. Por eso, rezar la coronilla hoy es proyectarse al día de mañana. Es sembrar ahora lo que recogeremos en la eternidad. Es confiar en que cuando llegue la hora en que todo tiemble, habrá un refugio seguro preparado por el mismo Dios. Muchos creen que esta oración es solo para pedir favores temporales, pero su alcance es mucho mayor. Atraviesa el tiempo, atraviesa la historia y se planta en el umbral mismo del juicio final, clamando por misericordia para cada uno de nosotros. Imagina por un momento ese día. Imagina la multitud, el silencio que precede a la voz del juez, la tensión de millones de almas esperando su destino, y en medio de ese ambiente solemne, imagina que se eleva un eco, una súplica que resuena desde la tierra. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ese eco es tu voz, tu oración, tu fe que no se olvidó en el tiempo. Es la promesa cumplida de que ninguna súplica hecha en el nombre de la misericordia será ignorada. Así es como la coronilla conecta con el juicio final. No como un recuerdo piadoso, sino como un arma espiritual, una cuerda tendida entre hoy y la eternidad, una promesa viva que nos recuerda que la última palabra no será la condena, sino la misericordia de aquel que nos amó hasta el extremo. Cuando el tiempo se detiene a las 3 de la tarde no son una hora más en el calendario del día, es la hora en que el cielo marcó un antes y un después para toda la humanidad.
Fue el momento exacto en el que el Hijo de Dios, colgado en una cruz, entregó su último suspiro y con él abrió de par en par las puertas de la misericordia. Desde entonces, las 3 no se miden como el resto de las horas. Es un instante suspendido en el tiempo, un umbral en el que el mundo parece detenerse aunque nadie lo note, un espacio en el que el cielo vuelve a recordar que todo fue consumado para la salvación del hombre. Rezar la coronilla a las 3 de la tarde no es un capricho ni una simple tradición. Es entrar en sintonía con la hora en la que la sangre y el agua brotaron del costado de Cristo, sellando un pacto eterno. Es detenerse en medio del ruido cotidiano para recordar que en ese instante se decidió el destino de las almas. Es una cita divina en la que Jesús mismo prometió derramar gracias inconmensurables sobre quien invoque su misericordia. Cuando el reloj marca las 3, la eternidad toca la tierra, y quien reza en ese momento participa de un misterio que no se puede medir con palabras. Muchos ignoran esta hora, siguen con sus trabajos, sus preocupaciones, sus distracciones, como si nada extraordinario ocurriera. Pero quienes han descubierto el secreto saben que no es una coincidencia sentir un impulso interior de rezar a esa hora. El cielo está abierto, la misericordia fluye con más fuerza, y las súplicas se escuchan con un eco especial. Es como si en ese instante Jesús volviera a pronunciar, «Tengo sed», y quienes rezan la coronilla respondieran, «Aquí estamos, confiamos en tu misericordia». Hay un poder misterioso en detenerse a las 3, aunque solo sean unos minutos, aunque la oración sea interrumpida o rezada en silencio, ese pequeño acto se convierte en una llave espiritual. Es como entrar en una habitación donde la cruz sigue presente, donde el sacrificio no es un recuerdo lejano, sino una realidad viva que sigue actuando hoy. No se trata solo de recordar lo que sucedió hace 2000 años, sino de participar activamente en ese momento. La cruz no quedó en el pasado, la cruz atraviesa el tiempo y nos espera cada día, justo a las 3 de la tarde. Cada persona que reza a esa hora se une a un ejército invisible de almas que interceden junto a Cristo por el mundo entero. Es un clamor que sube con una fuerza que desarma al enemigo y que cubre a los pecadores más alejados con una lluvia de misericordia. Es un acto humilde que, sin que lo veamos, sostiene a familias, transforma destinos y abre puertas cerradas. A las 3 de la tarde, el cielo escucha de manera distinta, porque el Hijo entregó su vida exactamente a esa hora, y esa entrega no se olvida. Jesús mismo dijo que en ese momento debemos sumergirnos en su pasión, aunque solo sea por un breve instante. Nos pidió detenernos y contemplar su sacrificio, no por Él, sino por nosotros, para que nunca olvidemos el precio de la redención. Por eso, cada vez que rezas la coronilla a las 3, tu voz se une a ese sacrificio, y tu oración se reviste de un poder que trasciende lo ordinario. Es como si tu súplica viajara más rápido, como si atravesara las nubes sin obstáculos, porque se une a la sangre que clama desde la cruz. Y aunque no siempre lo sientas, aunque no haya luces ni señales, cada oración a esa hora queda registrada en el corazón de Dios. Ninguna súplica hecha a las 3 se pierde. Ninguna lágrima, ningún suspiro, ningún ten misericordia pasa desapercibido. Todo se guarda, todo se responde, aunque no siempre de la forma en que esperamos. Porque la misericordia no trabaja a nuestro ritmo, sino al ritmo eterno de aquel que sabe lo que realmente necesitamos. Cuando el reloj se detiene en las 3, el tiempo deja de ser humano y se vuelve divino. Es un momento que nos recuerda que no estamos solos, que el sacrificio de Cristo sigue vivo, que la misericordia sigue fluyendo. Y quienes deciden detenerse, aunque sea por unos instantes, participan de un misterio que cambiará su vida para siempre. El despertar interior en los primeros 7 días. Los primeros 7 días de oración siempre son los más difíciles. El alma todavía no entiende lo que está ocurriendo y la mente busca excusas para distraerse. Rezar la coronilla cada día puede parecer un desafío sencillo,
pero en realidad es el inicio de un proceso de purificación interior que comienza a remover lo que estaba oculto. En esos primeros días, más que milagros externos, suceden movimientos invisibles dentro del corazón. Son días en los que el alma empieza a despertar, aunque muchas veces lo haga entre resistencias, cansancio y dudas. El primer impacto suele ser el silencio. Ese silencio que incomoda, que hace que nos demos cuenta de cuánto ruido hemos permitido entrar en nuestra vida. Al repetir las palabras de la coronilla, el corazón se enfrenta a la realidad de que no puede controlar todo, de que necesita entregarse a la misericordia. Y esa entrega no siempre fluye de inmediato. A veces duele porque exige dejar atrás orgullos, resentimientos y heridas que hemos guardado por años. Pero aunque duela, es el inicio de algo nuevo. En estos 7 días, el alma descubre lo frágil que es y al mismo tiempo lo fuerte que puede ser cuando se aferra a Dios. No es raro que surjan pensamientos de abandono, como si la oración no estuviera funcionando. El enemigo susurra que no tiene sentido repetir las mismas palabras, que nada cambiará, que es una pérdida de tiempo. Pero cada decena rezada es una victoria. Cada súplica repetida abre una pequeña grieta en la dureza del corazón y deja pasar un rayo de misericordia. Es un trabajo lento pero profundo, como el agua que desgasta la roca gota a gota. Algunos comienzan a experimentar lágrimas sin razón aparente. Otros sienten un peso que no sabían que llevaban. Es la gracia de Dios tocando zonas que habían sido escondidas. El alma empieza a reaccionar a la misericordia como quien despierta de un largo sueño. Hay confusión, hay preguntas, pero también hay una sensación nueva de esperanza que se asoma entre las sombras. Es como si el corazón supiera que algo está cambiando, aunque todavía no pueda nombrarlo. Los primeros 7 días son también un espejo. La oración muestra lo que hay dentro: impaciencia, incredulidad, temores, pero también la necesidad profunda de ser amado y perdonado. Es una confrontación suave pero firme. La coronilla no juzga, pero revela, no condena, pero expone lo que necesita ser sanado. Y esa revelación, aunque incómoda, es la señal de que el proceso está funcionando. Porque la misericordia no trabaja en lo superficial, va directo al fondo del alma. Al final de esa primera semana, muchos sienten que la lucha se hace más intensa. El cansancio espiritual se mezcla con la rutina y parece que las fuerzas no alcanzan. Pero es en ese momento cuando ocurre el primer despertar. El alma, aún entre dudas, reconoce que necesita seguir rezando. Ya no lo hace solo por obligación, sino porque algo en su interior se ha encendido. Es un fuego pequeño, casi imperceptible, pero real. Es el inicio de una relación más profunda con la misericordia de Dios. Ese despertar no se mide en milagros visibles ni en respuestas inmediatas. Se mide en la capacidad de seguir adelante, de no abandonar, de resistir la tentación de callar. Se mide en la valentía de seguir repitiendo esas palabras que parecen sencillas, pero que llevan en sí el peso de la redención. Los primeros 7 días son la prueba de fidelidad, la etapa donde se pone a prueba la voluntad y se confirma la fe. Quien logra permanecer en oración durante esa primera semana ha atravesado una puerta espiritual. Ha dejado atrás la comodidad, ha vencido las primeras resistencias y ha comenzado un camino que no se detendrá. Porque lo que empieza en esos 7 días es el anuncio de que lo más grande está por venir. Y aunque todavía no se vean milagros extraordinarios, el mayor milagro ya está en marcha. El corazón ha empezado a despertar. Las lágrimas que abren los cielos. Hay momentos en los que las palabras ya no alcanzan. La boca sigue moviéndose, pero el corazón se desborda de una manera que no puede explicarse. En medio de la coronilla, muchos sienten cómo brotan lágrimas que parecen no tener razón aparente. No son lágrimas de tristeza común, tampoco de simple emoción. Son lágrimas que nacen del alma cuando entra en contacto con la misericordia de Dios. Y esas lágrimas tienen un poder que pocos comprenden, porque en el lenguaje del cielo, las lágrimas son súplicas puras,
sin adornos, sin máscaras, sin filtros. Son oraciones líquidas que hablan más fuerte que cualquier palabra. Jesús mismo lloró. Lloró ante la tumba de Lázaro, lloró sobre Jerusalén, lloró en silencio en Getsemaní. Y si el Hijo de Dios derramó lágrimas, ¿cómo no habrían de tener un valor inmenso las lágrimas de quienes lo invocan con fe? Cuando las lágrimas aparecen en medio de la coronilla, es porque algo se está rompiendo por dentro. Barreras que parecían inquebrantables empiezan a caer, heridas que habían sido ocultadas salen a la luz para ser sanadas. Cada lágrima que corre por el rostro es como un río que lava el corazón y abre espacio para la gracia. Muchos se sorprenden de llorar sin entender por qué. Algunos sienten vergüenza, otros lo interpretan como debilidad. Pero la realidad es que esas lágrimas son un regalo. Son la prueba de que el Espíritu Santo está tocando fibras profundas del alma. No son lágrimas vacías, son un signo de que la misericordia ha comenzado a mover lo que estaba endurecido. Es como si el corazón, que había estado seco por tanto tiempo, finalmente encontrara agua. Y en ese momento, la oración se vuelve más sincera, más real, más humana, porque ya no se reza solo con los labios, se reza con las lágrimas. Cada lágrima derramada en la coronilla sube como incienso al cielo. No se pierde, no se olvida. Es recogida por aquel que conoce cada rincón del alma. En esas lágrimas hay historias, dolores, culpas, anhelos y también agradecimientos. Son la expresión más honesta de lo que somos delante de Dios. Y cuando el cielo ve a un alma rezando entre lágrimas, no se queda indiferente. Los ángeles se inclinan, el corazón de Cristo se conmueve, y la misericordia desciende con una fuerza que transforma lo invisible. Algunos testimonios cuentan que las mayores gracias recibidas al rezar la coronilla llegaron después de momentos de llanto profundo, como si las lágrimas hubieran abierto una compuerta que antes estaba cerrada. Y es que así funciona la gracia. Necesita un corazón contrito, un alma que no tiene miedo de mostrarse vulnerable, una persona que no finge ser fuerte delante de Dios, porque la verdadera fuerza no está en reprimir las lágrimas, sino en dejarlas fluir como una confesión silenciosa. Las lágrimas también interceden, no solo por quien las derrama, sino por aquellos por quienes se reza. Una madre que llora mientras pide misericordia por sus hijos está levantando una súplica más poderosa que 1000 palabras. Un hombre que se quiebra mientras pide por su familia está escribiendo con lágrimas una oración que el cielo no puede ignorar. Y quienes han pasado por esta experiencia saben que, después del llanto, llega una paz inexplicable. Es la certeza de haber sido escuchados, aunque no haya respuesta inmediata. Es la confirmación de que esas lágrimas ya fueron transformadas en bendición. En los próximos días de la coronilla, no temas si tus ojos se llenan de lágrimas. No las rechaces, no las escondas, no las detengas. Déjalas caer. Permite que hagan su obra, porque esas lágrimas son la llave que abre los cielos, el lenguaje secreto del alma que solo Dios entiende en plenitud, y cada lágrima, aunque tú no lo sepas, es una semilla de misericordia sembrada en la eternidad. Señales pequeñas que no son casualidad. Quien reza la coronilla durante 30 días descubre algo que a simple vista parece insignificante. Comienzan a aparecer señales pequeñas. No son relámpagos en el cielo, ni voces que se escuchan en la habitación. Son gestos discretos, casi imperceptibles, que fácilmente podrían confundirse con coincidencias. Pero en la vida espiritual no existen las casualidades. Cada detalle, cada encuentro inesperado, cada palabra escuchada en el momento justo, es parte de una red que Dios teje para recordarte que está contigo y que la misericordia está actuando en silencio. Hay quienes notan que al comenzar la coronilla, personas de las que estaban distanciadas los llaman de repente. Otros se sorprenden al escuchar en una homilía la misma frase que habían repetido en su oración. Algunos encuentran consuelo en un sueño sencillo, pero cargado de un simbolismo que toca su corazón. Otros simplemente experimentan un cambio en su ánimo,
un alivio en la carga que antes parecía insoportable. Son señales pequeñas, sí, pero no por eso menos importantes. Porque la misericordia de Dios rara vez llega con estruendos, casi siempre llega en susurros. Estas señales son como migajas en el camino, recordatorios de que el cielo escucha. Y aunque el mundo las llame coincidencias, el alma que está en oración sabe reconocerlas. Una madre que reza por su hijo puede notar que, de pronto, él cambia de actitud sin explicación aparente. Un enfermo que pide misericordia puede descubrir una fuerza interior que lo sostiene en medio del dolor. Un trabajador preocupado puede encontrar una solución inesperada a un problema. Todo eso es misericordia en acción, disfrazada de pequeños detalles. Lo más sorprendente es que estas señales no buscan impresionar, sino fortalecer la fe. Porque la fe crece, no cuando todo se resuelve con milagros espectaculares, sino cuando aprendemos a ver a Dios en lo cotidiano. La coronilla nos educa para abrir los ojos a lo invisible, para descubrir que lo sobrenatural se esconde en lo ordinario. Y cuando el corazón aprende a reconocer esas huellas, la vida entera se convierte en un diálogo constante con Dios. En esos 30 días, las señales se vuelven compañía. Son como un guiño divino que dice, sigue, no te detengas, no estás solo. Y aunque no siempre entendamos su significado completo, basta con reconocer que hay una mano guiando cada paso. A veces es un texto leído al azar que parece escrito para ti. Otras veces es una canción que escuchas en el momento preciso. Otras, un encuentro fortuito con alguien que dice justo lo que necesitabas escuchar. No es azar, es misericordia. El alma que aprende a interpretar estas señales vive más ligera. Ya no depende de grandes prodigios, porque sabe que Dios habla en lo sencillo. Sabe que un suspiro puede ser respuesta, que un abrazo inesperado puede ser milagro, que una paz repentina en medio del caos es ya una intervención divina. Así, poco a poco, los 30 días de oración se convierten en una escuela del corazón, donde aprendemos a leer el lenguaje secreto de la misericordia. Lo más importante es no ignorarlas. Muchos piden señales y cuando llegan, no las reconocen porque esperaban algo extraordinario. Pero el Dios de la misericordia no siempre actúa con estrépito. Prefiere hablar en voz baja, en detalles, en pequeños gestos que, al unirlos, forman un cuadro completo. Por eso quien reza la coronilla debe estar atento. Cada día puede traer una sorpresa disfrazada de normalidad. Y cuando se reconocen, la fe se fortalece y el alma comprende que ninguna oración fue en vano. Al final, esas señales pequeñas se convierten en la confirmación de que el camino emprendido no es una ilusión. Son la prueba silenciosa de que Dios está presente en lo más simple de la vida y que su misericordia no se retrasa, sino que llega siempre en el momento oportuno. Por eso, al rezar la coronilla, abre los ojos y el corazón, porque lo que para otros será coincidencia, para ti será respuesta. El día en que el milagro tocó la puerta. Hay un momento en la vida espiritual que no se puede anticipar ni programar. Es el instante en que lo invisible se vuelve palpable, en que lo que pedías en silencio comienza a hacerse realidad. Muchos que se comprometen a rezar la coronilla durante 30 días relatan haber vivido un día distinto, un día que se grabó en su memoria, porque de manera inesperada algo cambió. Ese día, al que llamamos simbólicamente el día en que el milagro tocó la puerta, no siempre se reconoce al instante. A veces solo se comprende con el tiempo, cuando el corazón vuelve atrás y dice, fue en ese momento cuando todo empezó a transformarse. Puede ser un acontecimiento externo, como una respuesta inesperada a una súplica largamente repetida. Puede ser una noticia que llega justo en medio de la desesperanza, una reconciliación que parecía imposible, una solución que aparece de donde nadie la esperaba. O puede ser algo más profundo, algo que ocurre dentro del alma, una paz repentina que cubre heridas antiguas, una luz que ilumina decisiones confusas, un perdón que se concede sin esfuerzo humano. El milagro puede presentarse de 1000 maneras, pero siempre tiene la misma esencia.
Es una irrupción de la misericordia que rompe con lo cotidiano. Quien ha rezado con fe reconoce que ese día no llega por casualidad. Llega como fruto de la perseverancia, como respuesta al llamado silencioso que se fue escuchando durante los días anteriores. Cada palabra repetida, cada lágrima derramada, cada silencio ofrecido, fue preparando el terreno para que la gracia se manifestara. El milagro no es un premio, es un encuentro. Es la confirmación de que Dios no solo escucha, sino que responde a su tiempo, con su estilo, con su amor que siempre sorprende. Algunos cuentan que ese día llegó cuando menos lo esperaban. No durante la oración, sino en medio de la rutina, como si Dios quisiera recordarles que su presencia no se limita al momento de rezar, sino que acompaña cada paso de la vida. Otros aseguran que lo sintieron mientras rezaban, como una certeza interior que no se puede explicar, una seguridad de que ya habían sido escuchados. En ambos casos, lo que importa no es la forma, sino el fruto. Ese día marca un antes y un después en la fe de quien lo vive. El milagro que toca la puerta no siempre es espectacular a los ojos humanos. Puede ser pequeño, discreto, pero con consecuencias profundas. Una conversación que parecía imposible y que abre un camino de reconciliación. Un médico que da un diagnóstico inesperado de mejora. Un corazón endurecido que, de pronto, se abre al perdón. Estos gestos, aunque sencillos, son señales claras de que la misericordia está actuando. Porque lo que antes era un muro se convierte en camino. Lo que antes era peso se convierte en alivio. Y aquí está lo más importante. Ese día no es el final del proceso, es el inicio de algo mayor. El milagro no llega para cerrar la historia, sino para confirmar que el camino de la oración es real y debe continuar. Muchos, al recibir lo que pedían, se detienen. Creen que ya no es necesario seguir rezando. Pero los que han comprendido el misterio saben que ese milagro es solo una muestra, un anticipo de lo que Dios quiere seguir derramando. Es un toque en la puerta que invita a abrir más, a confiar más, a entregar más. El alma que experimenta ese día ya no puede rezar de la misma manera. Lo hace con más confianza, con más entrega, con más gratitud, porque ya no se trata de esperar lo que vendrá, sino de reconocer lo que ya ha llegado. Y en ese reconocimiento, la fe se fortalece, el corazón se expande y la relación con la misericordia se vuelve más íntima. Ese día es un regalo, pero también es una responsabilidad. No olvidar, no callar, no darlo por casualidad. Es un testimonio que debe guardarse en el alma como una piedra viva en el altar de la memoria. Así, el día en que el milagro tocó la puerta se convierte en un recordatorio eterno de que Dios está vivo, de que su misericordia no es teoría, sino experiencia. Y quien lo ha vivido, aunque lo intente, no podrá volver a ser el mismo. La voz de Jesús que se hace inteligible. Rezar la coronilla durante varios días seguidos produce un efecto que muchos no esperaban. Al inicio, parece que todo son palabras repetidas en el aire, frases que se pierden en el vacío. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comienza a cambiar. Entre las repeticiones y los silencios, el alma empieza a percibir algo que antes no distinguía. Es como si en medio del murmullo de la vida surgiera una voz clara, suave, pero inconfundible. Esa voz no viene de afuera, no se escucha con los oídos, se siente por dentro, en lo profundo, en un lugar donde nada más llega. Es la voz de Jesús, que de pronto se vuelve inteligible para el corazón. No se trata de escuchar frases literales como si fueran dictadas, es una experiencia más sutil y al mismo tiempo más real. Son pensamientos que llegan en momentos precisos, inspiraciones que parecen surgir de la nada, certezas que antes no existían. De pronto entiendes lo que antes era confusión, encuentras paz donde había tormenta, recibes claridad donde solo había dudas, y aunque nadie más lo note, tú sabes que esa no es tu voz interior. Es algo más grande, más profundo, más amoroso. Es el pastor llamando a su oveja por su nombre. Muchos describen esta experiencia como una conversación silenciosa.
No hay diálogos visibles, pero hay respuestas. Preguntas que llevabas años guardando de pronto encuentran eco. Heridas que parecían imposibles de sanar comienzan a cerrarse con ternura. Decisiones que te pesaban se vuelven ligeras porque sientes que no estás eligiendo solo. Esa voz te guía sin imponerse, te aconseja sin obligar, te corrige sin humillarte. Es la voz de quien conoce cada rincón de tu alma y te habla con una precisión que ningún ser humano podría tener. La coronilla es un espacio privilegiado para escuchar esa voz porque te saca del ruido constante del mundo. Mientras repites, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, tu mente deja de girar en círculos y tu corazón se abre. Es como si la oración afinara un instrumento que llevaba tiempo desafinado, y una vez afinado, empieza a captar melodías que siempre estuvieron ahí, pero que no podías escuchar. La voz de Jesús no estaba ausente, eras tú quien no podía distinguirla entre tanto ruido. La oración constante se convierte entonces en un entrenamiento espiritual, una escuela de escucha, un arte de discernimiento. Hay quienes al escuchar esa voz experimentan un consuelo inmediato. Otros reciben correcciones que los llevan a cambiar de rumbo. Algunos sienten una invitación clara a perdonar, a dejar un pecado, a comenzar de nuevo. Cada alma recibe lo que necesita, porque Jesús no habla en general, habla en particular. Habla a ti, a tu historia, a tu herida, a tu esperanza, y aunque nadie más lo escuche, tú sabes que es real porque toca fibras que nadie más conoce. Con el paso de los días, esa voz se vuelve más frecuente. Ya no solo aparece durante la coronilla, sino también en momentos inesperados, en medio de un paseo, en una conversación, al despertar en la mañana. Es como si la oración hubiera abierto un canal permanente, un puente que ya no se cierra, y esa presencia constante transforma la vida porque ya no caminas solo. Cada decisión, cada dificultad, cada alegría se vive acompañado. La voz de Jesús se vuelve la brújula que orienta, el consuelo que sostiene, la fuerza que levanta. Pero también hay que decirlo, esa voz requiere fidelidad. No se mantiene si abandonas la oración, si vuelves a hundirte en el ruido, si dejas de escuchar. Es un regalo delicado que se cultiva con constancia. La coronilla es el medio que mantiene ese canal abierto, el ejercicio que afina el oído espiritual. Por eso, muchos que han experimentado la voz de Jesús al rezar la coronilla, confiesan que ya no pueden dejarla, no porque teman perder milagros, sino porque no quieren perder esa cercanía. Y es aquí donde la oración se convierte en relación. Ya no rezas solo por pedir favores, rezas porque quieres escuchar. Porque sabes que en medio de tus palabras hay una respuesta. Porque entiendes que Jesús no es un personaje lejano, sino alguien vivo que sigue hablándote hoy. Y esa voz, una vez reconocida, se convierte en la mayor certeza de tu vida. El poder de interceder por otros en medio del proceso. Quien comienza a rezar la coronilla casi siempre lo hace por una necesidad personal. Puede ser por un dolor propio, por una situación difícil, por una angustia que parece insoportable. Sin embargo, con el paso de los días, ocurre algo sorprendente. La oración empieza a desbordarse más allá de uno mismo. De pronto descubres que no rezas solo por ti, sino que en tus labios aparecen nombres de familiares, amigos, incluso personas que apenas conoces. La coronilla tiene un poder misterioso que transforma el corazón egoísta en un corazón intercesor, capaz de cargar con otros y presentarlos ante la misericordia divina. Ese cambio no es planeado, nace de manera natural. Es como si la misericordia, una vez que toca tu vida, te empujara a compartirla. Al repetir, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ya no piensas únicamente en tus problemas, sino en los sufrimientos de la humanidad. De repente, los enfermos que viste en un hospital, los pobres que encontraste en la calle, los amigos que atraviesan crisis, todos ellos se convierten en parte de tu oración. Y lo extraordinario es que Dios escucha esas súplicas con el mismo amor con que escucha las que haces por ti.
En medio del proceso de los 30 días, muchos testimonian haber visto cambios notables en las personas por las que intercedieron. Un hijo rebelde que suaviza su corazón, un esposo distante que vuelve a mostrar afecto, una amiga enferma que recibe consuelo. A veces los cambios son pequeños, otras veces son verdaderas transformaciones. Pero en todos los casos hay algo en común. La coronilla no se limita al alma que la reza, sino que irradia su gracia hacia los demás. Es un río que no se detiene, que arrastra consigo a quienes se dejan tocar por su corriente. Este poder de interceder también despierta una nueva sensibilidad. Empiezas a mirar al mundo con otros ojos. Ya no ves solo problemas, ves almas necesitadas de misericordia. Ya no juzgas tan rápido, porque entiendes que cada persona lucha con batallas invisibles. La coronilla te educa a sentir compasión, a dolerte con el dolor ajeno, a elevar súplicas en lugar de críticas. Y esa actitud no solo cambia a los demás, te cambia a ti. Te hace más humano, más sensible, más cercano al corazón de Cristo. Jesús mismo reveló a Santa Faustina que en la coronilla se puede interceder eficazmente por los moribundos, por los pecadores, por quienes están en peligro, y quienes han rezado con fe pueden dar testimonio de esa promesa. Al rezar por un enfermo en su última hora, se percibe una paz que envuelve la habitación. Al ofrecer la coronilla por alguien que vive en el pecado, comienzan a aparecer oportunidades de conversión. Es como si el cielo se inclinara ante esa oración de intercesión, concediendo gracias que de otra forma no habrían llegado. Lo más conmovedor es que muchas veces intercedes por personas que nunca sabrán que rezaste por ellas, nunca te lo agradecerán, nunca lo sabrán, pero el cielo sí lo sabe. Y esas oraciones silenciosas hechas en secreto son las más preciosas para Dios, porque revelan un amor que no busca recompensa, un corazón que simplemente se deja usar como canal de misericordia. Y ahí se esconde uno de los frutos más grandes de este proceso: comprender que rezar no es solo pedir, es dar. Dar tiempo, dar palabras, dar lágrimas, dar fe en favor de los demás. Cuando llegas a este punto, la coronilla se convierte en algo más grande que una devoción personal. Se convierte en un acto de comunión con toda la humanidad. Entiendes que tus oraciones son parte de una red invisible que sostiene al mundo, que tus súplicas ayudan a detener males que nunca conocerás, que tus lágrimas alivian dolores que nunca verás. Y entonces descubres que interceder no es un deber, es un privilegio. Es participar con Jesús en su misión de salvar almas, de rescatar corazones, de derramar misericordia sin medida. Rezar la coronilla ya no es solo una disciplina diaria, es un acto de amor universal. Y en ese amor, el alma se expande, la fe crece y la misericordia se multiplica. Porque quien intercede se convierte en puente, y todo puente conecta dos orillas. Una orilla es la miseria humana, la otra es la misericordia divina. Y tú, al rezar, te conviertes en ese camino por el que la gracia viaja hacia quienes más lo necesitan. La transfiguración invisible del alma. Hay milagros que se ven, que se pueden contar con fechas, nombres y testimonios visibles, pero existen otros más profundos que nadie ve, que ocurren en lo secreto y que sin embargo cambian la vida para siempre. Estos milagros son los que suceden dentro del alma cuando se reza la coronilla con perseverancia. No aparecen en titulares, no llaman la atención de los curiosos, no se pueden fotografiar. Pero son tan reales y tan poderosos que, en comparación, los milagros externos parecen apenas un reflejo. La transfiguración invisible del alma es el fruto más grande que la misericordia regala a quienes se entregan con fe. Esa transformación no ocurre de un día para otro. Se va gestando lentamente, casi en silencio, como la semilla que crece bajo la tierra sin que nadie lo note. Al principio, el alma lucha, se resiste, se distrae. Pero mientras los labios siguen repitiendo «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero», el corazón empieza a ablandarse.
Pecados que antes parecían inofensivos, ahora duelen. Actitudes que antes se justificaban ahora generan inquietud. Es como si una luz suave pero constante comenzara a iluminar rincones oscuros del interior, y en esa luz, lo que estaba muerto comienza a revivir. La transfiguración invisible del alma se nota primero en la paz. Una paz distinta, no la que depende de que todo vaya bien, sino la que permanece incluso cuando nada cambia afuera. Esa paz es señal de que el alma ha comenzado a descansar en la misericordia. Después viene la capacidad de perdonar. Donde antes había rencor, ahora surge un deseo de soltar. Lo que antes parecía imposible, perdonar una traición, dejar atrás una herida, se vuelve posible porque la misericordia hace lo que la fuerza humana no puede. Y en ese acto, el alma se libera de cadenas que llevaba años arrastrando. También se manifiesta en la esperanza. Personas que vivían hundidas en la desesperación comienzan a mirar la vida con otros ojos. El futuro ya no parece una amenaza, sino una oportunidad. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque el alma comprende que nunca más estará sola. Esa certeza cambia la manera de enfrentar los problemas, de vivir las pruebas, de cargar con las cruces. La coronilla no elimina el sufrimiento, pero transforma la forma de vivirlo, y esa transformación interior es la verdadera victoria. Otro signo claro de esta transfiguración es el amor por los demás. El alma que se deja tocar por la misericordia se vuelve más compasiva. Empieza a ver en los demás no solo defectos, sino historias, heridas, dolores, y en lugar de juzgar, intercede. En lugar de criticar, ora. Ese cambio es profundo porque no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia. Es un amor que se expande sin límites, que no distingue entre amigos y enemigos, que abraza incluso a quienes antes se rechazaba. Esa es la obra más grande de la coronilla, hacer que el corazón humano empiece a latir al ritmo del corazón de Cristo. La transfiguración invisible del alma es también un anticipo de la eternidad. Es como si Dios preparara a quienes rezan para que ya desde aquí vivan una vida nueva. Muchos no se dan cuenta de la magnitud de lo que les está pasando. Creen que solo rezan una oración diaria, pero en realidad están siendo moldeados desde dentro. Están siendo purificados, fortalecidos, transformados. Y aunque no lo vean en el espejo, lo sienten en lo profundo. Ya no son los mismos que empezaron 30 días atrás. Este es el milagro que más agrada a Dios. Más que la sanación del cuerpo, más que la solución de un problema material, lo que Él busca es la conversión del alma. Porque todo lo demás pasa, pero lo que se gana en el corazón permanece para siempre. La transfiguración invisible del alma es la semilla de la santidad, el inicio de una vida nueva que continuará más allá de la muerte. Es la victoria silenciosa que nadie puede quitar, porque no depende de circunstancias externas, sino de una relación viva con la misericordia. Y ese cambio, aunque invisible para el mundo, se nota en la manera de vivir. Se nota en la serenidad con que enfrentas los problemas, en la paz que transmites a los demás, en la luz que reflejas sin darte cuenta. Así, la coronilla no solo transforma a quien la reza, sino también a quienes lo rodean, porque un alma transfigurada se convierte en faro, en testimonio, en canal de gracia para otros. Ese es el mayor fruto, ser transformado por dentro para irradiar hacia afuera lo que Dios ha hecho en secreto. El milagro más grande, elegir seguir rezando. Al llegar al final de los 30 días, muchos esperan un milagro espectacular. Imaginan sanaciones inmediatas, problemas resueltos, respuestas visibles y rápidas. Y es cierto que en el camino abundan testimonios de gracias sorprendentes. Sin embargo, cuando el alma mira hacia atrás y contempla todo lo vivido, comprende que el mayor milagro no está en lo que recibió, sino en lo que decidió, no dejar de rezar. Ese es el fruto más profundo de la coronilla, la gracia más poderosa
que puede brotar de esta experiencia. Porque elegir seguir rezando, aun cuando no todo se ha solucionado, es la señal inequívoca de que la misericordia ha echado raíces en lo más íntimo del corazón. Seguir rezando significa que el alma ya no depende de resultados visibles para confiar. Significa que aprendió a descansar en Dios, no en lo que Él da, sino en lo que Él es. Es haber pasado de una fe interesada a una fe madura, de un pedido puntual a una relación constante. Esa decisión de continuar revela que la oración dejó de ser una carga para convertirse en un refugio, que la repetición dejó de ser rutina para transformarse en encuentro. Y eso es un milagro, porque solo la gracia puede sostener una fidelidad así. El milagro más grande no se mide en lo que cambió afuera, sino en lo que cambió dentro. El alma que sigue rezando ha descubierto que la coronilla no es un medio para alcanzar un favor, sino un camino de vida. Ha comprendido que las palabras repetidas no son simples frases, sino un latido compartido con Cristo. Y al seguir rezando después de los 30 días, confirma que la misericordia no fue una visita pasajera, sino una morada permanente. Es como si en el corazón se hubiera encendido una lámpara que ya no se apaga. Muchos testimonios coinciden en esto. Comenzaron rezando por una intención concreta y al terminar el mes descubrieron que lo más valioso no era la respuesta recibida, sino la relación cultivada. El verdadero milagro fue descubrir la dulzura de permanecer en la presencia de Dios, la paz de saberse escuchados, la certeza de que no caminan solos. Por eso, aunque algunos milagros visibles tardan en llegar, quienes siguen rezando ya no lo hacen con impaciencia, sino con confianza. Saben que cada coronilla rezada tiene un peso eterno, que cada súplica intercede por el mundo entero, que cada palabra une la miseria humana con la infinita misericordia divina. Elegir seguir rezando es, en sí mismo, una declaración de fe. Es decirle a Jesús: no dejo de confiar aunque no entienda todo, no dejo de invocar tu misericordia aunque el silencio parezca largo, no dejo de rezar porque ya no sé vivir lejos de ti. Esa perseverancia es la victoria más grande, el testimonio más poderoso, la gracia más duradera. Y quien llega a este punto ha recibido algo que nadie podrá arrebatarle, la certeza de que la misericordia no se agota. El mundo necesita de almas que sigan rezando, no de quienes lo hacen por un tiempo y después se cansan, sino de aquellos que entienden que la oración es un estilo de vida, porque mientras haya alguien que rece la coronilla, habrá un puente abierto entre el cielo y la tierra. Y aunque el mundo parezca hundirse en el caos, esas voces serán como faros que sostienen la esperanza. Tú puedes ser uno de ellos. Tu perseverancia puede ser la diferencia entre la desesperación y la salvación de muchas almas. Por eso, al concluir estos 30 días, la invitación no es a detenerte, sino a continuar, porque el milagro más grande no termina aquí, apenas comienza. Y cada vez que tomes el rosario en tus manos, cada vez que repitas: ten misericordia de nosotros y del mundo entero, estarás escribiendo una historia que no termina, una historia que seguirá resonando por la eternidad. Ese es el verdadero milagro, elegir seguir rezando.